Es Siendo verdad. las 7:05, vamos a dar Hola, comienzo. Horacio. Bueno, Hola. Que lo pongo mudo. Bueno, gente, gracias por sumarse nuevamente en esta segunda clase de los encuentros bíblicos de Jesús a los evangelios. Qué lindo ver que se hayan sumado todos los que se sumaron y hay un par más también a comparación de la clase pasada. Así que, bueno, se ve que todos tenemos ganas de aprender, estamos ansiosos por ver mejor las cosas y la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar siguiendo la misma línea, van a haber algunas pequeñas cosas repetidas, pero nos van a servir para afianzar un poquito lo que hemos visto la clase pasada. Y bueno, hoy va a ser Amanda la que nos va a llevar va a transitar esta clase. Y nuevamente, gracias, espero que la disfruten. Y las preguntas vamos a organizarlas de la misma manera que la clase pasada, vamos a dejarla para el final, ¿sí? Cuando lleguemos al final, yo ahora voy a desactivar los micrófonos, después cada quien, cuando quiera hacer una pregunta, lo va a activar nuevamente, así no tenemos líos de ruido de fondo y demás, ¿sí? Claro, está bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Amanda. Gracias a vos, Ignacio. gracias. ¿Estás preparada, Un Amanda? santo. Sí. Ahora voy a desactivar los micrófonos. Bien. Vos, Amanda, activa el tuyo personalmente, ¿sí? Está activado. Actívalo ahora nuevamente. Está. Vamos. Ahora comparto. Comparta pantalla, señor. ¿Están viendo? Perfecto. Copita ahora. Copita. Copita Vamos. de coñac. Perfecto. Ahí ya se ve. Bueno. ¿Por qué me sale un cartelito que dice... Reanudar presentación. Sí. Cerralo. Dale con la crucecita. Bueno. ¿No hay problema? No. Bueno. Bueno, vuelvo dale a de la vuelta a copita. copita de coñac. Ahí está. Faltaba eso. Bien. Perfecto. ¿Me ven todos? Perfecto. ¿Listos? Bueno, yo creo que todos nos conocemos, pero bueno, si hay alguno que no nos conoce, yo soy Amanda, y somos un grupo de estudiantes, digamos, de la Escuela de Biblia Parresía, que dirige el padre Juan Manuel González. Y estamos en esto con un gusto enorme, porque es una pasión estudiar la palabra, desde el año 2004 más o menos que estamos con esto. No es que sepamos mucho, todos los días aprendemos algo. Bueno, un poquito más y lo queremos compartir. En la clase pasada, si ustedes se acuerdan, Ani habló sobre el proceso que va desde la transmisión oral, estamos hablando del siglo I, a la escrita, en el siglo I, vuelvo a repetir, de nuestra era, que es la época del cristianismo primitivo, en donde las generaciones que participaron fueron las protagonistas, los apóstoles, la primera generación, después los evangelistas, ¿no es cierto? Bueno, nosotros elegimos, entre nosotras, este título, de Jesús a los evangelios, porque nos pareció que un poco hacía el objetivo que pretendemos, ¿no es cierto? Porque queremos describir, analizar, y por supuesto con modestas pretensiones, no es que seamos académicas ni mucho menos, el contexto social, el contexto político, religioso, cultural que existía en ese primer siglo, para que podamos entender la época en que fueron escritos estos evangelios y en donde sucedieron los hechos que en ellos se narran con el fin de tener una mejor interpretación de los mismos.
y de los textos. Porque, viste que a veces nos cuesta con nuestra mente del siglo XXI, tan lleno de internet y cosas, de interpretar la historia como, y saber en ese contexto que se había escrito, nos cuesta muchísimo. Entonces podemos no hacer una buena lectura y fructífera del Evangelio. Creo que esto es bueno. Aquellos primeros cristianos fueron descubriendo que no solo el contenido principal de su historia era la muerte y resurrección de Jesús, sino toda su vida. La fueron descubriendo, su nacimiento, su predicación y su muerte y su resurrección. Todo es una buena noticia que predicará la iglesia hasta el final de los tiempos. Y eso es lo que ellos nos quisieron dejar escrito. Bueno, esto un poquito para introducirnos en el tema. Esta es un mapita, ¿no es cierto?, que donde de la Palestina, donde está Palestina, es Israel, más o menos para que sepamos por dónde andamos, del Mar Negro, el río Jordán, Mar de Galilea, en fin. Muy bien, entonces nos vamos a preguntar primero, vamos a entrar al mundo de los evangelios. Estos evangelios fueron escritos más o menos entre los años 60 y 100, pero, de nuestra era, por supuesto, pero están contando una historia de 40 años atrás, por lo menos, que se suscitó en Palestina, que es una región de Siria, con un contexto cultural distinto, muy político, social, y vuelvo a repetir, eso nos sirve cuando entramos en eso para tener una lectura en donde no se nos pase nada inadvertido de lo que ellos cuentan. Esto dentro de la iglesia, a través de los siglos, pasó lo mismo. O sea, siempre hubo mucha problemática en la interpretación de la Biblia, en la lectura de la Biblia a través de los siglos. Prácticamente ha sido ayer donde han abierto las puertas para que se pueda hacer una buena lectura de la Biblia. Entonces tenían todos estos cuestionamientos. Pasó por varias etapas. Ahí las ven. En el siglo XVIII decían que todo lo que está escrito en los evangelios era histórico. En el siglo XIX que nada de lo que está escrito era histórico. En el siglo XX y XXI, algo de lo que está escrito es histórico. Y para aclararlo también, el Concilio Vaticano II, que realmente el Concilio Vaticano II es el que se aboca a este estudio de la Biblia, a permitir con sus documentos a que entren las ciencias en la Biblia, que empiezan a ver cómo funciona, para ver los contextos donde vivieron, las cosas que pasaron, para dar esa respuesta al lector. Y que esto es lo que dijo Ani la semana pasada, si ustedes se acuerdan. Entonces, considera tres etapas. La etapa de Jesús, ¿no es cierto?, el querigma. La etapa de los apóstoles, que también van a contar el querigma, los discípulos que fueron los testigos y que empiezan a contar de forma oral. Y después la etapa de los escritores, que son los que pusieron por escrito. Eso lo explicó Anita la semana pasada muy bien. Ahora entramos al documento. ¿Ves? Esto es lo que surge del Concilio Vaticano II, que realmente hizo cambios radicales. Y ustedes, Ignacio, los que tuvieron el año pasado cuando vimos, ¿se acuerdan los concilios? Ha habido concilios que eran espantosos, pero el Concilio Vaticano II realmente fue un cambio muy grande en un montón de cosas. Bueno, estas son algunas de las documentaciones. La Dei Verbum. ¿Qué dice la Dei Verbum? La Santa Madre Iglesia firme, y constantemente ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó, realmente para la salvación de ellos hasta el día que fue levantado al cielo. Los apóstoles, después de la ascensión del Señor, predicaron, acá está la parte oral, a sus oyentes lo que él había dicho y obrado en aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de la verdad. Y acá viene esto. Los autores sagrados, los evangelistas, escribieron los 4 evangelios.
escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían, de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas, atendiendo la condición de las iglesias, de las comunidades, reteniendo por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron sacándolo ya de su memoria o de sus recuerdos, ya del testimonio de quienes desde el principio fueran testigos oculares y ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan. Bueno, es realmente muy importante esto, porque recuerden a lo mejor del siglo pasado, allá al principio, realmente el único autor era Dios, y nada más. Entonces acá él está dando lugar al hombre para que transmita en forma humana, en forma de hombre, el mensaje. Entonces, ponemos, ¿qué son los evangelios? Son libros, entonces, que contienen el primer desarrollo del carisma, la predicación de Jesús, de los primeros discípulos sobre la vida de Jesús. Y la iglesia, esto es importante, nunca los ha llamado vidas de Jesús, ni historias de Jesús, porque no los considera en ese sentido histórico o cronológico que interpretamos ahora, sino que tiene algo más importante, es la historia pascual de Jesús. Estos escritos entonces son una forma de proclamar la historia pascual de esa buena nueva de Jesús, ¿no es cierto?, como principio de la iglesia. Ahí va a narrar la actividad pública de Jesús, sus dichos, sus hechos, con las necesidades de ofrecer a la comunidad cristiana el fundamento de su fe y su misión. Bueno, pero sí podemos decir lo que no son los evangelios. Los evangelios no son vidas de Jesús en un sentido histórico o psicológico. A ver, espero que por acá tenía otras cositas para agregar. Es cierto, dice, que ellos transmiten la historia fundante de Jesús en el sentido de su vida, muerte entre los hombres, o su intención mesiánica, pero en un sentido estricto no se pueden presentar como una historia en sentido biográfico. Tampoco vamos a buscar sus perfiles psicológicos o los momentos de proceso de su vida, no. Sí podemos correr el riesgo de deformar los datos que son más importantes. Bueno, tampoco son un mito. La Biblia tiene muchos mitos, sobre todo en el Antiguo Testamento. Jesús ha sido realmente un hombre concreto que ha pisado la tierra, que inició el movimiento cristiano, que luego sería la iglesia. No son tampoco un diálogo de tipo filosófico, como Platón o Aristóteles, no son. No son tampoco un libro de la ley judía. Ciertamente tienen algo de ley nueva, pero tampoco es una ley sagrada al tipo de la ley judía. No se ocupan de ordenar leyes que derivan de viejas tradiciones, sino que expresan y condensan, reflejan y proclaman la novedad de Jesús como salvación de Dios para los hombres de la tierra. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo eran estos escritores, cómo eran los evangelistas, los hagiógrafos. Los hagiógrafos eran los escritores sagrados. Allá por el siglo XX, ¿no es cierto?, se hacían, los estudiosos encontraron que podían llegar a dos definiciones. Unos decían que eran recopiladores y portadores de la tradición, y otros que eran autores y teólogos independientes que adaptaban las tradiciones a sus comunidades. Pero después, a mediados del siglo XX, que han seguido los teólogos estudiando, los exégetas y todo eso, sobre todo Gerard Tacy, yo saqué muchos de Gerard Tacy, que, bueno, es un teólogo de primera, ¿no, Ani? Realmente. Él llegan a una conclusión, hacen una síntesis. No son ni portadores ni teólogos. Y miren qué bueno esto. Son dirigentes o líderes de sus comunidades activamente comprometidos, enraizados en el grupo, que inspirado por el Espíritu Santo lo demostraron por medio de sus escritos, contando a su modo la historia de Jesús. Y realmente, cuando uno se empieza a adentrarse en estas historias, te das cuenta que realmente deben haber sido gente muy comprometida con su comunidad,
deben haber sido líderes en serio para poder saber todo ese contexto y cómo contar la historia de Jesús. Acá vamos a ver qué dice de nuevo Adeiberg. ¿Qué dice? Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en las Sagradas Escrituras se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene como santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Pero miren esto, este es el cambio que hace la Deidad. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Esto realmente fue una puerta abierta, porque realmente tenemos que considera verdadero autor a Dios y verdadero autor al hombre. No es que el hombre escribió como que le dictaban, también influenció su cultura, su pensamiento, su liderazgo, un montón de cosas que hicieron que explicara a esa comunidad para que entendiera. Me parece muy rico ese cambio. ¿Y por qué son 4 los evangelios? Bueno, no sé si lo vimos, pero acuérdense que en ese primer siglo, después que muere Jesús, hay distintos grupos, el cristianismo primitivo se divide en distintos grupos, los helenistas, los que vienen del judaísmo, en fin, hay muchos grupos, y cada uno de ellos tenía una forma de expresar o de contar. Pero ¿qué pasa? Después está la guerra judía, recuerden, en el año 70, cuando los romanos los corren a los judíos, hacen la guerra, pero se las ganan y los corren. En ese momento quedan solo 2 grupos, los seguidores de Pedro y los seguidores de Pablo. Y cada uno de estos grupos hace su propio evangelio. Los seguidores de la teología de Pedro van a escribir el evangelio de Mateo. ¿Y qué defienden allí? Defienden a Pedro, a la piedra. Ese va a ser el líder que ellos van a tener. Los seguidores de la teología de Pablo producen 2 evangelios, el de Marcos y el de Lucas, Hechos, los Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Fuera de estos 2 esquemas que presentamos, queda un grupo importante de, podemos decir, marginados, que a la vez son muy potentes intelectual y teológicamente, y producen otro evangelio que es distinto a estos anteriores, que es el evangelio de Juan. Ahí tiene una interpretación de Jesús distinta, lo presenta como una imagen más mística y más profunda. Y por supuesto nosotros ahora vamos a ver solo los 3 primeros, porque Juan siempre hay que verlo aparte, porque no se los puede comparar. Ahora, ¿por qué y cómo entraron estos evangelios a canonizarse, a ser canónicos? Bueno, en el año 1546, durante el Concilio de Trento, y se imaginan la cantidad de evangelios que habrá habido, de escritos que habrá habido, estamos hablando del 1546. Dice que estuvieron años viendo, estudiando y discutiendo, hasta que al final promulgó un decreto en donde se canonizaban estos 4 evangelios, más todos los otros libros de la Biblia que tenemos hoy. Imagínense todo aquello otro que quedó afuera, ¿no? Y hoy posiblemente sean los apócrifos o los gnósticos, los evangelios apócrifos o los gnósticos, que hay muchísimos, que se pueden ver todos por internet. Y incluso vemos que hay muchas de las tradiciones que nos han quedado a nosotros, la iconografía ha quedado de esas escrituras que no entraron a lo canónico, pero que han sido muy, muy importantes en la lectura de esos siglos y quedó enraizada en la memoria de la gente. Y, por ejemplo,
nosotros tenemos liturgias o celebraciones, por ejemplo, dice, presentación de la Virgen en el templo, la Natividad de María, el nombre de los padres de María. Eso no están en los evangelios nuestros, canónicos, sino que están en los apócrifos. Y hoy tenemos celebraciones de eso, porque siempre fueron lecturas piadosas. Hay, por ejemplo, nombres también que como si fueran otros evangelios, el Evangelio de Santiago, el de Bartolomé, el de Tomás, el de Magdalena. ¿Se imaginan la cantidad de evangelios que habrán quedado fuera del canon? O sea, muchísimos escritos, porque en esos momentos ellos tenían todos estos libros, todos estos escritos eran libros piadosos, ellos leían en todas las ceremonias estos libros. Bueno, en su momento, cuando el concilio los acepta, no los acepta, es porque posiblemente creían que tenían mucha fantasía, o no era, no era un escrito de la época de los apóstoles. En fin, hay varias teorías con respecto a eso. Bueno, y hace un rato nombramos, tenemos los 3 evangelios y Juan. O sea, los 3 evangelios que son los sinópticos y Juan. ¿Por qué? ¿Por qué son los sinópticos? Marcos, Mateo y Lucas. ¿Y por qué forman, como dice allí, un bloque compacto y tienen notorias semejanzas entre sí? Cuando de pronto, o Mateo y Lucas, por ejemplo, se escribieron en años distintos y en distintos lugares, o sea que no tenían ni conocimiento ellos de sí mismos. Vieron los teólogos estos y entonces empieza esta cuestión sinóptica. Empiezan a estudiar porque tienen que tratar de explicar por qué están esas concordancias y esas diferencias notables entre los primeros evangelistas. En el siglo XVIII, que es el siglo bastante importante en muchas novedades así, y donde se hacen los estudios más fuertes, ya hay unas primeras soluciones o disposiciones. El primer evangelio que se escribe no es Mateo, descubren que es Marcos, que es el más corto de los evangelios, tiene solo 16 capítulos. Después Mateo y Lucas vieron que habían tomado el evangelio de Marcos como base, pero a su vez habían descubierto ellos un protoevangelio o un evangelio entre comillas, cuyo contenido consistía en dichos y sentencias de Jesús. No había historias ni nada de Jesús, sino dichos y sentencias. Era una fuente escrita en griego y fue descubierta por teólogos alemanes. La denominaron fuente de los dichos de Jesús y la identificaron con el nombre de fuente Q. ¿Por qué? Porque en alemán fuente se escribe Quelle. Entonces quedó ese nombre, fuente Q. ¿Cómo la descubren ellos? Eso es interesante esto, porque no había quedado un solo libro, ni un solo papiro, nada de eso. Ellos la van descubriendo al leer los evangelios, Mateo y Lucas, porque como se repiten casi con las mismas palabras, a 1000 kilómetros de distancia uno de otro, y en distintos años, entonces eso suscita esa curiosidad, ¿por qué? Y de ahí surge y sacan y rescatan este librito de la fuente Q, que hoy en día, si uno quiere, va a San Pablo y lo compra, porque ellos los extrajeron de los 2 evangelios, de Mateo y Lucas. Muy bien, ahí tenemos una esquemita, miren. La vida y enseñanza de Jesús hasta su muerte. Después vienen los apóstoles y los discípulos, tradición oral. Cuando ellos mueren, están las colecciones, empiezan las cosas que empezaron a escribir. Y escribe Marcos, allá en el año 67. Después van a escribir 85 y 90 Lucas y Mateo. Y como dijimos, van a tomar básicamente el Evangelio de Marcos. ¿Y qué hacen? Toman de la fuente Q los 2. Y ellos acomodan todo lo que van encontrando de fuente Q en distintos lugares, pero cuando los teólogos miran, son hasta con las mismas palabras las habían puesto. Como vemos, Juan está totalmente aparte. ¿Se dan cuenta? Bueno, aparte de eso, Lucas y Mateo tenían unas
aparte de estas dos fuentes, también tenían alguna producción propia. Quizás han recogido por otros lados alguna otra información, que ya vamos a ver. Bueno, a ver. Algo vamos a hacer un vuelo más o menos por los sinópticos. Pero antes vamos a ver de nuevo a nuestra amiga la de Verbum, ¿qué dice? Dice la 13. Porque las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el verbo del Padre Eterno, tomada la carne, la debilidad humana se hizo semejante a los hombres. Muy bien. Esto nos da el aval para empezar a hablar de los evangelios. Bueno, vamos a ver el evangelio de Marcos un poquito. Este es el evangelio que siempre estuvo en el olvido. La iglesia siempre usó el evangelio de Mateo. Siempre le gustó mucho más el evangelio de Mateo en general en las liturgias. Porque realmente Marcos era como muy cortito, incluso ahí terminaba como medio apurado, terminaba en el capítulo 16, etc. Después empiezan a ver el valor que tiene, porque Mateo es el creador del género literario evangelio en los evangelios. Y ha servido de base para la composición de Mateo y Lucas. Eso le ha dado el lugar que le correspondía. El autor, ¿no es cierto? El autor, ya sabemos que los autores de los evangelios son anónimos. La iglesia dice, la postura de la iglesia con respecto a la autenticidad de los autores bíblicos sostiene que no es dogma de fe que Mateo, Marcos, Lucas y Juan sean realmente los autores concretos de los evangelios que llevan sus nombres. El nombre se los pone Ireneo de Lyon en el siglo II. San Ireneo fue un gran luchador contra las herejías de su época. Sostenía que la iglesia está fundada por los apóstoles y que esa era la doctrina auténtica. Fue él quien puso el nombre que tienen hoy los evangelios. Aparte de eso, en la antigüedad se usaba usar el nombre de personajes famosos cuando había un escrito para publicarlo, porque bueno, así la gente tenía como más confianza en leer lo que se les presentaba. Muy bien. Entonces el autor no se sabe exactamente quién es el autor. Se escribió para una comunidad de gentiles conversos en unos preliminares de la guerra, en el año 67, lo escribe en Galilea. Había muchos conflictos entre los cristianos y el judaísmo. La fuente que tiene Marcos encuentra muchos escritos de tradiciones sobre Jesús, relatos de milagros, parábolas, diálogos, controversias, y se toma el trabajo de ordenarlas y colocarlas en forma biográfica. Es en este clima que él escribe. A ver si encuentro otra cosa que tengo que decirles. No. Bueno. Es en este clima que Marcos escribe, ¿no es cierto? Hay un clima muy, muy bélico. Esperen un minuto que sí, voy a buscar para aumentar. Dice que Marcos escribe en un ambiente muy, muy bélico porque quería alentar la esperanza a esa comunidad, porque tenían miedo. Ellos imagínense que en esos momentos acababa en el año 64, 65, fue cuando incendian Roma, y está Nerón. Nerón les echa la culpa a los cristianos y los empieza a perseguir y a matar. Entonces, realmente los cristianos están viviendo un momento muy dramático y realmente están un poco renegando de Cristo. Dice, se planteaba ya el tema de la persona de Jesús, estaban como en cuestionamiento. Quizás este planteamiento estuvo originado por las circunstancias difíciles, como la persecución de Nerón, que atravesaban los cristianos entre los años 60 y 70. Marcos presenta a Jesús como Mesías, que ya lo vamos a ver, Hijo de Dios, condenado a muerte y resucitado.
Además, estaba surgiendo ya algunos movimientos heréticos que insistían en Jesús resucitado, comunicador del Espíritu, y no valoraban las tradiciones históricas de Jesús de Nazaret. Entonces, Marcos escribe en estas situaciones su evangelio. Tiene una estructura literaria que empieza en Galilea, va por el camino y termina en Jerusalén con un final trágico. La dimensión teológica de Marcos tiene como objeto, obviamente, hacer que los discípulos entiendan y descubran a Jesús. Lo descubran en ese Mesías sufriente, en el sentido de esa cruz. ¿Por qué? Porque el Mesías que esperaban en ese momento, sobre todo los judíos, esperaban un Mesías brillante, triunfador, en carroza. Obviamente que nada que ver con este Mesías sufriente muerto en una cruz, la muerte más deshonrosa que había para un ser humano. Todo el Evangelio de Marcos está impulsando a sus discípulos que se quieren ir y que no, empiezan a no creer. ¿Qué hace? Empieza a demostrar que ese Mesías sufriente es diferente de esos conceptos que tenían. Quiere desjudaizar la imagen del Mesías sufriente. Y la quiere presentar, el pueblo judío siempre decía que su Mesías venía a salvar al pueblo judío. Quiere presentarlo no solo como el salvador del pueblo, sino como redentor del género humano. O sea, universalizarlo. Es muy interesante la teología de Marcos. Es un evangelio cortito, pero es muy interesante y muy duro por allí. Bueno, y acá está una estructura, un dibujito, ¿ve? Ahí está el camino, va de Galilea, toma el camino, están los versículos, los capítulos, y termina en Jerusalén, donde está su trágico final. Muy bien. El de Mateos. El de Mateos es un evangelio judeo-cristiano que tiene toda la tradición del Antiguo Testamento encima, porque escribe para judíos conversos, o sea, no tenía que explicar mucho, ¿no? Sobre todo porque es la fórmula de la alianza. Yo estaré con vosotros y vosotros seréis mi pueblo. Mateo hace una reinterpretación cristológica de dicha fórmula, con la cual la prometida presencia de Dios con su pueblo, la conciencia de Israel, se verifica por medio y a través de Jesús de Nazaret. Por tanto, Jesús es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahí están las citas de cumplimiento, ahí va a estar la organización de la iglesia. El autor dice que se trataría de un cristiano de origen judío que conocía el griego y tenía cierta instrucción rabínica. Para una comunidad de judíos convertidos al cristianismo, escribe. Y en los años 85 y en Antioquía. Las fuentes que tiene Mateos es el Evangelio de Marcos, los dichos de la fuente Q y relatos propios de él que los habrá extraído de otro lado. También en su estructura literaria tiene 5 discursos que asemejan a los 5 libros del Pentateuco, de la Torá, del libro que tienen los judíos, o sea que entendían perfectamente esos judíos cristianos lo que estaba, el mensaje que le estaba dando. Y la dimensión teológica es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Mateo dice que la historia de la salvación se divide en 2 épocas, promesa y cumplimiento. El tiempo de Israel y el tiempo de Jesús. Es el tiempo, Jesús es el cumplimiento de las Escrituras, es el maestro que anuncia la doctrina, es el profeta del reino, es el camino de la justicia, enseña el camino, y es donde se cumplen las promesas. Entonces, sus temas claves es la presentación del Mesías en la historia y la concepción de la Iglesia como un nuevo Israel. Esto no tengo ningún esquemita. Bueno, y ahora pasamos al Evangelio de Lucas. Este es totalmente distinto, primero porque se escribe en Grecia,
Estamos hablando del helenismo, una cultura totalmente distinta al judaísmo, un mundo mucho más amplio, más diverso, y además porque la obra de Lucas no solo comprende el Evangelio, sino Hechos de los Apóstoles, es la obra lucana. Lucas escribió las dos cosas. El Evangelio, que es la primera, comprende la vida en el tiempo de Jesús. Habla de Jesús como pasado. Está contando que ya se está cumpliendo en Jesús, ya pasó. Y la segunda, en Hechos de los Apóstoles, va a hablar que es el tiempo de la iglesia. Es el cumplimiento que le ha tocado vivir. Al autor lo llamamos Lucas, porque así lo llama la tradición, pero realmente se ignora el nombre. Sí dicen que es una persona muy culta, que escribió con un griego muy culto, no con el griego copto, que es el que usan en las calles, y de una situación social buena. Parece que estaba una persona que tenía un buen pasar. Escribe para una comunidad de paganos, sobre todo helenistas, convertidos, y de etnias diferentes. En el año 85 al 90 lo escribe, y en Grecia. Y las fuentes, así como Mateo, como ya dijimos, es el Evangelio de Marcos y la fuente Q, y los relatos propios de él. Tiene una estructura literaria. Lucas, por ejemplo, es el único evangelio que tiene una introducción en donde en ese prólogo explica qué va a hacer, cómo va a escribir y por qué lo va a escribir. Dice que él quiere hacer como una historia. Él dice que no le han conformado lo que él ha leído hasta ahora sobre Jesús, entonces quiere armar una buena historia, escribirla como un buen historiador y hacer una explicación completa de la vida de Jesús. Eso lo abre en el primer capítulo. A ver qué más tengo de Lucas. Dice que Lucas escribe con el deseo de superar y perfeccionar lo que ya estaba escrito. Quiere narrar las cosas que se han cumplido entre nosotros, no lo que ha pasado entre nosotros. Distinto a Mateo, ¿ven? Con lo cual nos está indicando su visión teológica. Había una promesa que ahora se ha cumplido en Jesús y se está cumpliendo en la vida de la iglesia primitiva. Desde el principio está la historia de la salvación. Claro, él ya cuenta como un pasado. No es, dice, las cosas que se han cumplido entre nosotros, no lo que ha pasado entre nosotros. Ya se está cumpliendo, porque no solo con Jesús, sino con la iglesia que se sigue cumpliendo. Esa es la diferencia con Mateo. Bueno, ¿qué hace en la estructura literaria? Divide la actividad de Jesús en tres partes. El ministerio de Judea y Galilea, Jesús está en Judea y en Galilea. Después está del capítulo 3 al 9. Después el largo viaje a Jerusalén. Y acá otro paréntesis. Este es el único evangelio que tiene 10 capítulos para explicar el camino a Jerusalén. Marcos usa 2 capítulos. Mateo creo que 1 o 2. Lucas usa 10 capítulos en donde va a explicar todo lo que les enseña a los discípulos. Va a explicar las discusiones que tiene con los fariseos, las provocaciones que hacen los fariseos con él. Les va a ir diciendo a sus discípulos cómo se deben comportar. Realmente ocupa 10 capítulos. Y la tercera parte es la estancia en Jerusalén, que es donde va a tener su fin trágico. Lucas reflexiona en su dimensión teológica. Vamos a ver qué dice. Lucas reflexiona sobre estos acontecimientos, como él quería ser como un historiador, y es como que entiende los planes de Dios sobre la humanidad, sobre qué quiere Dios de nosotros, sobre Israel, sobre el nacimiento de esa comunidad cristiana reciente, y va a dividir la historia en 3 periodos. El tiempo de Israel,
que es la época de la ley y los profetas, el tiempo de Jesús, que va desde su bautismo por el Bautista hasta su muerte en cruz, y el tiempo del Espíritu y la Iglesia, que va desde la resurrección de Jesús al final de los tiempos. Cuando esos lectores de esa época leían este Evangelio, quizás en momentos que también estaban con muchas dudas, esta es una muy buena concepción de la historia, ¿no? Y que le daba una gran seguridad a ese cristianismo primitivo. ¿Por qué? Porque ahí estaban seguros que esa era la promesa y que se estaba haciendo el cumplimiento. Es muy exquisito Lucas cuando va explicando todas estas cosas. Es muy lindo este Evangelio. Y aquí hay un esquemita también de Lucas y Hechos, están los dos juntos. Lucas empieza, en la periferia, viene de Galilea, hace el recorrido, va al camino, llega a Jerusalén. Ahí muere, continúan los hechos, sus discípulos van a seguir el camino y van a ir a otros mundos, a otras cosas, hasta confines del mundo. Se van a ir a otra periferia. Eso es lo que es el esquema del Evangelio de Lucas. ¿Y qué más decimos? A ver, ay, no se ve bien, chicos, a ver, los chicos. Ahí está. ¿Lo ven mejor ahí? Bueno, esto es como para que lo vean en conjunto. Ahí están los autores, la actividad que tienen, los años y lugar. Están los apóstoles, que son los que predican oralmente, por supuesto en el 60 habían muerto todos, y no salen de Jerusalén a Roma, más de eso no. Marcos escribe en el 67 en Galilea, Mateo escribe en el 85 en Antioquía, Lucas escribe en el 85-90 en Grecia. Y Juan escribe, pusimos el año 100, pero en realidad hay otros que consideran que terminó en el 115, 120, y se escribe, varias generaciones han intervenido en la confección del Evangelio de Juan. Así que eso, cuando veamos Juan, vamos a ver qué interesante que es eso. Y el último es el mapita para que veamos, a veces cuando lo decimos nosotros, bueno, Lucas escribió acá, Mateo allá. Miren la distancia que tenía. Lucas estaba acá en Grecia y Mateo estaba acá, al norte, en Antioquía, en Siria. Son miles, tiene que pasar toda Turquía. Imagínense cómo nosotros con esta mente siglo XXI no podemos entender que no se habían conocido. No se conocieron ni sabían que uno escribió nada. Volviendo a la fuente Q y a eso que hablamos recién. Obviamente que sí conocieron esa fuente Q, pero no se conocían entre ellos ni sabían lo que había escrito cada uno de ellos. Y esto por eso digo, ¿no?, que a veces como hace falta hacer un esfuerzo por nuestra mente, no hacer anacronismo, para que podamos entender a estos seres que vivieron en esos siglos. Y bueno, colorín colorado, este cuento se ha terminado. A ver, Ignacio. Aquí estoy. Justo estaba tomando notas, estaba entretenido tomando notas. Bueno, una vez más, buenísimo. Estaba tomando nota y estaba tratando de sintetizar un poco el camino que recorrimos en estas dos clases. Y gracias, Amanda. Hola, Horacio, gracias. Estaba tratando de buscarle como un súper resumen, una súper síntesis, como para que le quede todo esto que hemos visto en estas dos clases, que le quede como una liñita básica, como si fuese el tronco del árbol, sin tantas ramas. Y bueno, ustedes me corregirán, digamos, pero yo como alumno y como alumno que ya cursé esta materia, la estoy recursando, quería de alguna manera poner un poquito más resumido todo lo que hemos visto, porque después ya se viene para las clases siguientes
algo más específico de los evangelios, digamos. Entonces, es como para darle un corolario a estas dos clases. Ustedes, chicas, las que saben, me irán corrigiendo o agregando algo, pero bueno, quería hacer este pequeño resumen. Perdón, Y Ignacio. sí, Ana. No, por ejemplo, ya en la clase que viene iniciamos el análisis de los evangelios sinópticos, el análisis literario. Tomaríamos dos textos de un autor de los tres evangelistas para un mismo texto para comparar entre ellos las semejanzas y las diferencias. O sea, ya el método sería distinto a este, que es expositivo, ¿no es cierto?, de historia, se ha hablado mucho de historia. Ya en la próxima clase entramos en lo que es concretamente el texto bíblico. Tratamos los tres evangelios sinópticos y los comparamos. En las clases siguientes vamos al grano, en pocas palabras, digamos. ¿Sí? Había que hacer los cimientos. Claro, todo esto fue una preparación para darnos ciertas herramientas para a la hora de ir al grano, tener de dónde agarrarnos para entender más en profundidad y no solamente de una manera literal. Como algo global de todo esto es que la Dei Verbum, que es la ley, digamos, de la Iglesia, avala que las escrituras, es la 11 Amanda, ¿no? Que las escrituras son la palabra de Dios. Sí. La Dei Verbum 11. La 19. La 19. O la 11. No, la 11 habla de los autores. Ya no me acuerdo. O sea, la Dei Verbum es la palabra de Dios, quiere decir, Dei Verbum. Eso es un documento del Concilio Vaticano II que habla de la palabra de Dios. ¿Qué querés decir, Ignacio? Que no estamos hablando de evangelios como algo incierto o algo fantasioso. Está avalado por la Iglesia a través de la Dei Verbum, que estamos hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Así sean los evangelios o así sea el resto de la Biblia, toda la documentación. Por otro lado, una cosa que rescato que es importante porque una cosa es la tradición de la Iglesia y otra cosa es lo que pasó. Los nombres de los evangelios, o mejor dicho, los nombres de los evangelistas, como los conocemos hoy, es tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia dice que fue Marcos, que fue Mateo, que fue Lucas, que fue Juan. No fue el Marcos apóstol, ni el Mateo apóstol, ni el Lucas apóstol, Lucas no, Juan apóstol, sino que se les puso ese nombre. Fueron comunidades que escribieron, o en el caso de Lucas es como que fue más bien una persona, habrá tenido su comunidad, pero era como más personalizado, entiendo eso, ¿verdad? Y bueno, el camino que se vio en la primera clase fue tratando de marcar con el título de Jesús a los Evangelios, es cómo llegamos hasta los Evangelios, ¿sí? Hoy vimos un poquito más puntual quién fue Marcos o qué escribió y a quiénes, igual Mateo, igual Lucas, igual Juan. Pero partimos desde Jesús, con sus dichos, con sus hechos, con sus obras, después los testigos oculares, que fueron los que estuvieron a la par, y cuando la tradición estaba en peligro de perderse, porque la tradición venía principalmente siendo oral, los evangelistas, digamos, se ponen a escribir para dejarlo asentado y que no se pierda nada. Básicamente creo que eso resumiría todo lo que hemos visto hasta ahora para darnos ciertas herramientas y cierto entendimiento del por qué está escrito así y quiénes los escribieron. El paso siguiente es ir a leer los evangelios. Agarraremos, no sé, Ana, vos me dirás, agarraremos Marco, Mateo, Lucas, no sé si Juan, porque ya Juan es de otro palo, pero por lo menos los sinópticos, que son los que podemos comparar entre ellos. Sí, los sinópticos, los tres, Marco, Mateo y Lucas.
no solamente porque vamos a hacer los análisis de dónde están las diferencias, sino porque realmente cuando leamos los evangelios nosotros, que agarremos la Biblia cuando estamos en nuestra casa, veamos que lo que está diciendo es según Marcos, según Mateo, según Lucas, porque esto que hicimos nosotros es como los cimientos que uno hace en una casa. Por ahí nos parece demasiada historia, pero después nos sirve muchísimo para no equivocarnos y no permitir que nos equivoquen cuando analizamos los evangelios. Por eso hace falta siempre en una casa el cimiento. Esto es el cimiento. Después vamos a analizar las otras cosas de arriba. Me parece que siempre es importante saber todo esto. Sí, Bueno, quisiera buenísimo. agregar algo. A ver, Dale. dale, Perdón, Ani. ¿querés terminar un concepto, Ignacio? No, no, vos lo que quería decir es lo siguiente, si alguien tiene dudas que haga la pregunta, pero vos tenés algo para agregar, así que agregás vos y vamos a las preguntas, ¿sí? Bueno, lo que quiero agregar es que si alguien tiene dudas, también tiene la posibilidad de plantear esa pregunta en el grupo. Exacto. Claro. Que cualquiera de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, le podemos contestar, porque a lo mejor cuando ustedes repasen las clases y se encuentran con cosas que en el momento de la exposición no les suscitó dudas, y después que lo leen al PowerPoint, al apunte o lo que fuere, o repasan la clase por YouTube, les suscita duda. Entonces pueden plantearlo en el grupo y les contestamos. Eso quería comentar. Muy bien, Bueno, cierto. perfecto. Bueno, gente, el que tenga alguna pregunta para hacer, dale, Luis. Bien, cuando hablamos de los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, ellos actuaron en contextos distintos, en distancias grandes, como lo señalaba Amanda, y hasta en tiempos distintos. Si bien hay coincidencias y diferencias que se van a ahondar en clases sucesivas, yo me hago esta pregunta. ¿Estos sinópticos se complementan? Esa es la ¿Cómo? pregunta. ¿Es esta complementariedad entre los sinópticos? La palabra de Dios Ah, es es la ave. sinfónica. Así es. Es un dicho del padre Juan Manuel. Sí, sí. La palabra de Dios es tan rica que nosotros no podemos abarcarla de una sola mirada. Entonces, cuando leemos Marcos vamos a ver un aspecto, que es como decía Amanda, el Cristo sufriente y redentor. Cuando veamos Mateo vamos a ver otro aspecto y así sucesivamente. Y sí se complementan de alguna forma, Sí. como también hace falta leer el resto de la Sagrada Escritura para comprender los evangelios. ¿Se contestó tu pregunta? Perfecto. O sea que son, por más que hayan actuado en distintas circunstancias, distintos contextos, y que no se conocieron, se complementan. Un poco, Sí, Luis, Nos permite a nosotros conocer más acerca de lo que pasó. claro, pero un poco ahí la respuesta estaría en acordate lo que dijimos que eran los agiógrafos, que eran los escritores, y que dice Tyson, eran líderes de comunidades que cuentan de acuerdo a su comunidad. El Evangelio es uno solo, transversal, va a ser la misma historia, pero la va a contar con distintos coloridos a las distintas comunidades en distintos tiempos y en distintas localidades, digamos. Esa sería Claro. la diferencia. Por eso nos Bien. gustó tanto cuando dice Tyson que son líderes que hablan para esa comunidad. Se rompen todos para explicar la vida, lo que hizo Jesús, los dichos que tuvo, a esa comunidad y que entendieran. Por eso cada uno tiene una teología distinta, pero en base a una sola historia, que la cuentan con distinto color. Chicas, por Bien. favor, como toda, Gracias. como toda Gracias. especialidad, como toda temática, esto también tiene un glosario, ¿sí? Yo creo que es una de las palabras de este glosario que
todos deberíamos tener claro desde el principio es la palabra querigma, que la mencionaste en tu inicio de la exposición. ¿Alguna de ustedes quiere explicarnos qué es el querigma? Anita. ¿Yo? Ani, no, Anita. Yo. Dale. Y el querigma es, digamos, la proclamación, que Jesús murió y resucitó. Es como una certeza que proclamaron los discípulos después que muere Jesús, porque la comprensión de la vida de Jesús fue paulatina, fue progresiva. Ellos recién después que Jesús resucita, se dan cuenta de quién era este Jesús. Entonces ahí empiezan ellos a proclamar, y de hecho lo tenemos en los discursos de Pedro, de Pablo, en Hechos de los Apóstoles, permanentemente están proclamando ese querigma, porque Jesús murió y resucitó. Lo cuentan de esa forma, y así resumen la historia de Jesús, ¿no? O sea, es una creencia firme que quedó instalada en la comunidad, en esa comunidad primitiva, ¿no? Eso es lo que yo entendí, no sé si hay algún otro aporte, lo dicen, bueno, ¿no? Es una palabra que la vamos a escuchar mucho, por eso quería que se hable sobre el tema, ¿sí? O sea que sería como una afirmación. Es el primer anuncio. Una certeza. El primer anuncio. Exacto. Mira, ayer le preguntamos al padre Juan Manuel, y él nos decía, es el primer anuncio, sin ahondar en los detalles, digamos, es el primer anuncio y en clave pascual, que es lo que decía Anita. Y el primer querigma se puede ver en 1 Corintios capítulo 15, me parece, de Pablo, que dice, porque lo que a mí me fue transmitido, yo se los transmito a ustedes, que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó por nuestros pecados. Todos conocemos ese texto. Ese es el querigma. El primer anuncio en clave pascual. Y después la catequesis es ahondar en la historia de Jesús. Pero el querigma es la muerte y resurrección de Jesús, como decía Anita. Bien. ¿Alguna otra consulta, gente? Alberto. Sí, yo quería preguntar. A ver. Sí, adelante. No, habla de querigma el primero. Espera Luis, Cristina Velo está por... ¿Cómo? Sí, no sé si me escuchan. No se te escucha. Sí, Cristina. Luis, aguarda un segundo que Cristina había levantado la mano. Cristina, te escuchamos. Quería preguntar acerca de lo que se considera una lectura piadosa. Antes, las lecturas piadosas. ¿Qué se considera una lectura las lecturas piadosas están dentro de lo que es el documento Q, ¿sería una lectura piadosa? No sé, bueno, no, porque el documento Q son nada más que dichos y sentencias de Jesús, son como oraciones, nada más, son cosas cortitas. Okay. Las lecturas piadosas contaban alguna historia, alguna parte, entonces eso sí se leía, que deben haber sido después a lo mejor parecidos a los evangelios, más cortitos quizás, o más largos, no sabemos, y se leían en las ceremonias, hasta que viene el Concilio de Trento. Hay montones de lecturas piadosas, que hasta el día, como dije yo hace un rato, hasta el día de hoy hay en iconografía, montones de cosas que son basadas en las lecturas piadosas. Se llamaban antiguamente lecturas piadosas. El Evangelio de Santiago, que es un apócrifo que nos cuenta, es larguísimo, y nos cuenta la infancia de María, después nos cuenta cómo se desposa con San José, que San José es elegido porque le florece la rama, o en otra versión le brota una paloma del bastón. Después retoma, digamos, Lucas, porque ahí se le aparece el ángel, le anuncia, y después cuenta la infancia de Jesús, una infancia con un chiquito todo milagroso, que
hace animalitos de barro y le da vida. Esas eran lecturas piadosas y son muy apreciadas, por ejemplo, más en la iglesia ortodoxa que en la iglesia de Occidente. Clarísimo. Bueno, Alberto, vos Claro. querías preguntar. Gracias. Activa tu micrófono, por favor. Sí, quiero hacer esta pregunta. Dado que los evangelios, según tengo entendido, en el caso fueron testimonios. En el caso de Juan y Mateo, que fueron, me parece, contemporáneos a Cristo, fueron contemporáneos a Cristo, ¿verdad? No, ninguno. No. ¿Juan no? Ninguno. Y Juan, Y hay Juan- un líder de la comunidad de Juan Claro. Juan que es es el el testimonio. predilecto. Hay un líder de la comunidad está de Juan que es la fuente del Evangelio de Juan. Pero el Evangelio de Juan, como decía Amanda, es una construcción grupal. Entonces, tenemos un núcleo que a lo mejor fue escrito por ese testigo directo de Jesús, pero después hay muchas cosas que fue agregándose en la comunidad de Juan después que él muere, que no sabemos si se llamó Juan. A lo mejor no se llamó Juan, a lo mejor sí, porque Juan era un nombre muy común. ¿Contesté tu pregunta? Y en el caso de Mateo, ¿no es Mateo el Y recaudador de impuestos? no, está comprobado de que no fue el que nosotros llamamos Mateo o Leví, que en realidad el escritor, imagínate, a ver, si Mateo fue escrito en el año 85, ¿cuántos años tenía? Y Mateo fue contemporáneo de Jesús, ¿cuántos años tenía? No podía escribir ya a esa altura, imagínate, nosotros si no fuera por los anteojos, después de los 50, caput. Es, digamos, hasta humanamente imposible que haya sido un apóstol. Aparte, en el año 60 mueren todos los apóstoles, por eso se escriben los evangelios. Incluso Tyson que dice Amanda, dice que puede haber sido escrito por un grupo de cristianos convertidos del judaísmo, pero que eran eran fariseos. Eran fariseos. Sí. Eran fariseos, o sea, no que fue un solo autor, sino que fueron varios que armaron, porque está exquisito, el Evangelio de Mateo es impresionante. Claro, pero ahora, ¿quién le dio el nombre de Mateo? San Ireneo de León. San Ireneo de León. Pero San Ireneo de León se lo da en el 180. En el siglo II. En el 180 después de Cristo. Claro. Por eso trataba de resumir algunos puntos. Viene a ser un nombre asignado para que tenga un nombre, pero... Exactamente. La tradición de la iglesia. Y porque a él le interesaba que ese evangelio en particular tuviera a su vez un respaldo. Claro. Entonces, Mateo ha sido apóstol de Jesús. Marcos fue alumno de Pedro. Marcos al lado de Pedro, siempre. Exacto. Exacto. Pero no es el mismo. Todo eso de alguna forma lo articula Ireneo de León, en parte para justificar la legalidad, porque en realidad el primero que dice que esos 4 evangelios son canónicos es Ireneo de León. Se termina de consagrar en el Concilio de Trento, pero el que digamos que da el puntazo inicial es él, y él es el que le da el nombre a los 4 evangelios. Él es el que los bautiza. Exacto. Claro, por eso trataba de resumir algunos puntos claves antes para redondear estas 2 clases, que es lo que hablamos la clase pasada y la clase de hoy. La clase pasada se hablaba cómo empezó todo, con Jesús y sus hechos. Siguieron sus testigos oculares, pero después se fueron muriendo, entonces había gente que tenía que dejar asentado eso por escrito para que no se pierda la tradición oral. Sí. Y de ahí surgen estos evangelistas, y estos evangelistas, como otro punto resumen, he dicho que solamente los nombres son puestos por la tradición de la iglesia, no es que fue Mateo Leví, ni Marcos, ni Juan el que Dios amaba, digamos, ¿sí? Eso no lo hemos inventado nosotros, eso está en la Dei Verbum, la iglesia dice eso. No es dogma de fe. Si te querés creer eso, lo crees, pero no es dogma.
Claro, no es dogma de fe, exactamente. La autoría no es dogma de fe. Fueron 4 nombres puestos Por Leon. Por Leon sí. Entonces, cuando uno dice el Evangelio según San Marcos, no lo está nombrando a Marcos, sino a la comunidad que Exactamente. Exactamente. A la comunidad que dio testimonio de los hechos de Cristo. Muy bien. Muy buen resumen. Bueno, les agradezco muchísimo porque estoy aprendiendo una barbaridad a los 74 años. Gracias, Alberto. Muy bien. Gracias, Alberto. Luego de haber ido 70 años a colegios de cura. Bueno, pero vos pensás que el Concilio Vaticano ¿cuándo se hizo? Fue en el 65. Claro. Nosotros, y de ahí que se siguió, Bueno, aparte hay que reconocer otra cosa, ¿no? Las chicas son súper didácticas, entonces, ¿vas a entender o vas a entender? No, les agradezco a todo el equipo de estudio, el trabajo que están haciendo, en mi caso es de un valor inconmensurable, así que se les agradezco de corazón. Gracias, Alberto, ¿cuál es el apellido tuyo? Guzmán. Ah, no, porque otro Alberto Bertot, que me llamó, creía que eras vos. No, Alberto, para los que no lo tienen agendado en el grupo, es Diquecito. Bien. Muy bien. Está bien. Luis, ¿vos querías decir algo? Mira, ya se me pasó. Bueno, lo último que... No, que eran los líderes, dijiste. Claro, sino primero era con respecto al querigma, ¿no? Que si el primer querigma era la muerte y la resurrección, mi pregunta era si en este caminar que vamos a recorrer va a haber distintos querigmas, ¿no? No, el querigma es ese. El querigma, Luis, es ese. Es ese, sí, no. Lo otro es catequesis. Claro. Exacto. O sea, el querigma es el primer anuncio. Solo eso. Bien. Nada más. Lo otro es catequesis. Bien. Y lo segundo era que si bien no eran los autores originales, digamos, genuinos, los que escribían, le ponían un nombre porque buscaban el líder de la comunidad. Y entonces era Juan, era Marcos, era Mateo. O alguien importante en la historia. Líderes de la comunidad. Claro, porque en la antigüedad no existía como ahora autores con nombre y apellido. Claro. Las obras eran anónimas. Claro. Es otra forma, ¿no es cierto?, de componerla literariamente los textos. Claro, no estaba Paulo Coelho, por ejemplo, era... No, eran en general, eran comunidades, eran discípulos de discípulos que iban completando los textos. Entonces se iban así, armando. Porque empezó con tradición oral. Ustedes piensen... Lo que pasó. Hubo que hacer mucho ejercicio de la memoria también. Había mucha tradición oral. Y esa tradición oral después se fue escribiendo. Uno se acordaba de una cosa, el otro se acordaba de otra. Esa fue la manera en que se compusieron los textos. Y en el caso de Isaías, ¿es Isaías el autor? Una parte. Una parte, sí, hubo un profeta llamado Isaías histórico. Pero después hubo muchos profetas, discípulos de Isaías, que siguieron escribiendo a lo largo de 3 siglos. Exactamente. Estaban en Babilonia ellos cuando terminan de escribir. El libro de Isaías. No, cuando vuelven a Jerusalén. Cuando vuelven a Jerusalén, sí. Claro. Entonces tenemos mucha gente involucrada. En una palabra eran como los juglares. Sí, señor. Cuando Dale, Luis. No, quiero decir esto, algo que para reírnos un poco. Cuando pase el tiempo, no va a ser a Amanda, ni a Anita, ni a Annie, ni Jolie, sino que van a ser las chicas de Biblia del Espíritu Santo. Claro, tal cual. Las chicas de Biblia. Y ustedes van a ser los alumnitos. Ustedes los chicos. Por ahí alguien dijo, soy la Vilma, ¿no?
Claro, Vilma con sus distintos picapiedras, que somos nosotros. Estamos en esa época, querido. Bueno, gente, para no desviarnos tanto del núcleo, porque esto da para hablar y quedarnos hasta las 3 de la mañana, pero digo, si alguien tiene alguna consultita más, si no vamos cerrando, también tenemos que dejar la sala. Clarita, decime. Horacio también quería, pero... No, hice esa aclaración nomás. Clarita, activa tu micrófono. Digo, ¿yo? Clarita, porque así figura, ¿no? Clarita. Así figura, no sé si sos Clarita o... Me llamo Esther. Esther, Sí. Esther, bien. Clarita es una nieta que se me ha metido en la computadora. Bueno. La conclusión es que todo esto es inspirado por Dios. Obvio. ¿No? Sí. Ya sea por la escuela de Lucas, por la escuela de Mateo, por la escuela de Juan, pero siempre esto es palabra de Dios. Obvio. Sí es, Esthercita. Por Sí eso lo dice Amanda, David, digamos. por Cualquier eso duda, Amanda habló de la canonicidad de los evangelios. O sea, fueron aprobados por la Iglesia en el Concilio de Trento, en el año 1546. ¿Por qué se dice que son canónicos? La palabra viene de canon, que significa regla, medida. O sea, eso fue lo que legalmente, entre comillas, aceptó la Iglesia como palabra de Dios, como auténtica palabra de Dios, ¿no? Y fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero sin que, como también dijo Amanda, interviniera el hombre. El hombre puso también de su humanidad, porque no fueron autómatas que escribieron al dictado de Dios, así, una cosa como si fueran ángeles que escribían automáticamente, no. Fueron hombres que vivieron toda su realidad, que transpiraron para lograr escribir estos libros. No fue fácil, pero tenemos esa certeza, la certeza de que fueron inspirados. Que esto, bueno, ahora entiendo que no se pudo enseñar antes, pero esto se te tambalea todo lo que la vida entera has creído. Yo creía que era Juan, que era Lucas, y bueno, no me cambia si me decís que todo esto es palabra de Dios, inspirado de la manera que sea, ya sea inspirado a un grupo de gente o a una comunidad. Pero no viste cambia nada. Qué pena que esto no se hace, que no se, bueno, pero es que antes no se sabía. Esther, claro. esto que nos está pasando también es inspirado por Dios, porque empezaron algunos diciendo, chicas, ¿cuándo empiezan? Ignacio, aprovechemos el Zoom de la parroquia. Nosotros, la verdad, estábamos aterradas, no sabemos nada de tecnología. Y esto que nos está pasando, nosotros teníamos hace muchos años que las chicas, y después me acoplé yo, estamos dando clase, y esto se nos amplió muchísimo el panorama. O sea, esto es voluntad de Dios, y tenemos que agradecerle al Espíritu Santo que en medio de esta situación... Se cortó, Anita. Sí, y a nuestra edad... Estoy fascinada, estoy feliz, y porque tenía muchas ganas, porque a mí, yo hago lección, y a mí la palabra de Dios a mí me llega en el alma. O sea que yo estoy feliz y soy de la que estaba esperando, ansiosa que empezara. Con las 2 clases que quedan vas a ser más feliz todavía. Esta es la segunda. Con las clases que quedan vas a ser más feliz todavía. Bueno, Sí, Alberto. qué suerte, gracias. La segunda ¿Te puedo decir algo? Nos alegramos. La segunda vez en mi vida en que me dicen que los reyes son los padres. Pero bueno. No. Si alguien quería preguntar algo. Sí, yo quiero decirle hay Sí, Horacio. que me surgió ahora, ¿no? Que le han puesto todos nombres de varones, ¿no? De Juan, Lucas, Mateo. Obvio. Y yo calculo que entre la comunidad debe haber mujeres también que han escrito.
Por supuesto, no, pero no evangelio. Además, la Biblia es cristocéntrica y es totalmente patriarcalista, así que son... Claro, la mujer en esa época no existía, digamos. Nada. ¿Puedo decir una cosita yo? Y María Elena. María Elena. Con respecto a Clarita, a la abuelita de Clarita. Esther. Esther se llama María Elena, Esther. Que es muy preciosa al empezar Amanda, creo que hizo hincapié en esto de que así como Dios se encarnó, la palabra de Dios se encarnó en la palabra de los hombres, porque es un Dios que nos ama y nos respeta de tal manera que hace que su palabra, digamos, se ponga al servicio de la palabra del ser humano, y así es como el ser humano puede llegar a comprenderlo un poquito más a él. Así que, o sea, yo, digamos, uniéndome a la alegría de esta, Esthercita, de este descubrimiento de la abuelita de Clarita, bueno, me gustó decir esto, ¿no? Realmente, es palabra de Dios encarnada, es palabra de Dios de los hombres a quien Dios ama tanto. gracias. Bueno, muchas gracias, gente. Tenemos que devolver la sala, si no, tenemos que no devolver nos la van a sala. volver a prestar. No nos Tenemos que prestan. portarnos bien. Así que muchas gracias a todos por haber participado. Ahora que tuvimos esta base teórica, estas dos clases, se viene la parte... ¿Qué pasó? A ver. Se va la Ese. voz. Bueno, Hay un problema de sonido por ahí. Hay zumbido. podemos bueno. cerrar los... Listo. ¿Se escucha bien ahí? Bueno. Sí. Para ir cerrando, decía, después de esta clase teórica y algunas revelaciones o algunos datos medio sorpresivos para algunos, nos queda la parte de ir al grano, que van a ser lecturas de los evangelios concretamente, que va a seguir Ana María. Así que, bueno, muchas gracias de vuelta a todos por participar. Le vamos a pasar en el grupo el PowerPoint y espero que lo lean, disfruten. Si tienen dudas, como propuso Ani, hagan las consultas en el grupo. Tal cual. Y los esperamos de aquí a jueves de por medio, la próxima clase, para seguir disfrutando, sorprendiéndonos y aprendiendo más cosas. Muchas gracias a todos. Un beso.